Buenas tardes, estamos en el ciclo que organiza el Colegio de Psicólogos con la idea de poder compartir la experiencia de nuestros colegas. Nos acompañan Ximena Giraldo, ella es psicóloga, y Gustavo Alegri del Servicio de Adolescencia del Hospital Veraballo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Eso. La idea es que nos puedan contar, bueno, cómo vienen trabajando en este año tan particular, cómo era el trabajo previo a la pandemia y cómo se tuvieron que irse organizando a lo largo de estos meses. Bien, bueno, la verdad que esta pandemia, bueno, nos atravesó a todos y a todos los servicios y tuvimos que, por supuesto, adaptarnos y hacer ciertas modificaciones con nuestra labor diaria. Nosotros atendíamos antes de la pandemia, presencial en el servicio de adolescencia del Hospital Vera Barros, y cuando comenzó la pandemia, bueno, estuvimos hasta que nos pudimos acomodar, como unas 2 semanas sin atención, y después retomamos virtual. Atendíamos a nuestros pacientes por videollamada. Por supuesto, la demanda disminuyó mucho, pero aparecieron pacientes que ya venían con nosotros haciéndose atender, estuvieron un tiempo como en espera a ver qué iba a pasar con esta situación, y después se contactaron y bueno, se les ofreció la posibilidad de retomar de manera virtual. Así que bueno, esa es la modalidad que tuvimos en todo lo que fue la época del aislamiento, y ya ahora ya lo estamos haciendo presencial nuevamente. Algunos casos aún siguen siendo atendidos virtual, ya sea porque no pueden acercarse al hospital, porque les queda muy lejos y no están los medios de transporte para hacerlo, o por alguna enfermedad y no lo pueden hacer. Qué bueno. Pero estamos nuevamente atendiendo presencial. ¿El servicio de adolescencia con qué edades trabaja? Nosotros trabajamos con una población de adolescentes de 14 a 21. El servicio es un servicio de consultorios externos, de servicio de atención ambulatoria, que bueno, está integrado por distintas áreas: ginecología, clínica médica, psicología, psicopedagogía, trabajo social, enfermería, y secretaría. Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Digamos que dentro de lo que es un servicio de adolescencia creo, no sé cómo será ahora, pero hasta hace unos años atrás era uno de los más completos de toda la Argentina, reconocido también por eso. Bueno, la atención es interdisciplinaria, digamos, la demanda que recibimos viene de distintos lados, de escuelas, del juzgado, de otros centros de salud a veces. ¿Y también tienen consultas espontáneas? Sí, también consultas espontáneas, derivaciones de las otras áreas que trabajan con nosotros. Bueno, no sé si me falta alguna. ¿Y del mismo hospital también derivan? Sí, del mismo hospital. La cuestión es que como en el hospital hay una franja que no maneja, porque se ha pasado a la madre del niño, al hospital de la madre del niño, bueno, a veces también recibimos alguna que otra derivación de aquel lugar. Ya cuando pasan los 14 años, ¿no? Ahí atienden hasta los 14 años. Pero sí, del mismo hospital también recibimos, de la guardia, fundamentalmente, para continuar los tratamientos. Y del servicio de salud mental también recibimos pacientes. También. Cine, ¿y ustedes antes organizaban talleres? Sí, nosotros no solo hacemos la asistencia, sino también la promoción y la prevención. Entonces, trabajamos mucho con las escuelas, dábamos en ese momento. Igual en pandemia se han dado
para docentes, tenemos, la trabajadora social ha dado ciertas charlas también para algunas escuelas que le han pedido, así que trabajamos. Depende la demanda que haya, si nos piden, no sé, para trabajar sobre identidad de género van ciertos profesionales, no sé, bullying, depende la demanda de la escuela, el profesional que va a dar esos talleres. Trabajamos tanto con los chicos como con los docentes. Claro, en función de esa demanda, ustedes planifican el taller y también lo trabajan interdisciplinariamente. Claro, sí, vemos que se hace la demanda desde la escuela, nosotros vemos cuál es el profesional idóneo para que vaya a ese taller, se lo prepara y se coordina el día, ¿sí? Nos han pedido, bueno, de toda la secundaria, o sea, con muchas escuelas trabajamos, con muchas. Y las escuelas nos derivan muchos pacientes, así que eso también, hacemos las reuniones en escuela, o los directivos o equipo interdisciplinario de las escuelas también van, ¿sí? Hay todo un trabajo aparte de la asistencia específica con ese paciente, ¿no? Articulan bastante con educación, entonces. Con educación, sí. ¿Con otra área también hay una articulación? Con niñez y adolescencia mucho trabajamos, porque nos derivan gran parte de los casos que tienen, los trabajamos. Sí, también con ellos. ¿Y cómo ha sido el trabajo intersectorial ya desde marzo en adelante? ¿Creció también a través de comunicaciones, por ahí no desde lo presencial, ¿no? Pero sí hubo más contacto, o más o menos se mantuvo como previo a la pandemia? No, disminuyó. La demanda disminuyó muchísimo. Siguieron, digamos, niñez y adolescencia, nos siguieron derivando los casos, pero bueno, no en la gran cantidad que era en su momento, ¿sí? Claro. Pero bueno, actualmente estamos trabajando con ellos. Y de las escuelas, disculpa, de las escuelas también se redujo bastante al no estar los establecimientos funcionando en presencia, cosa que antes servía como para detectar a algunos docentes alguna problemática en los chicos. Bueno, eso también se vio, si bien se siguen haciendo consultas, siguen llegando algunos casos, pero no en la cantidad que se derivaba antes de todo esto. Que se recibían. Bueno, claro. Sí, que se recibían, que derivaban de las escuelas. Gustavo, te hago una consulta. ¿Ustedes trabajaban en el hospital y en un momento se trasladan a un centro de salud? Claro, sí. No me acuerdo bien en qué fecha, pero en un momento, después de que se interrumpe la asistencia al trabajo, que se tuvo que reorganizar el servicio para empezar a atender de manera virtual, después de un tiempo surgió la posibilidad de instalarnos en un centro de salud, que es el del barrio Luis Bernet. Entonces ahí estuvimos un tiempo compartiendo consultorios, haciendo lo que podíamos, tratando de retomar un poco la atención presencial en las medidas que se pudiera, sosteniendo la virtual, que bueno, también hay que decir que a partir de esto, si bien con todo lo problemático que es para el tema de salud, para los psicólogos fue una puerta nueva que se abrió, digamos, y que no sé si hay que cerrarla, que es la atención virtual. Yo me he encontrado con algunos casos de adolescentes que pudieron tener atención con algunos problemas de salud, que no podían salir del domicilio, o que alguna dificultad no podían llegar al servicio. Entonces esta posibilidad de la atención virtual fue muy buena. Después uno sigue trabajando para... Pensar la accesibilidad, ¿no? Como otra manera. Es otra manera que no teníamos pensada. Tal cual. Que a mí al menos no se me hubiera ocurrido ofrecer previo a todo esto. Ahora es una posibilidad, no digo que es para usarlo, digamos, hacer un ofrecimiento general, porque siempre
considero que sigue siendo otra cosa la atención en presencia, la de poner el cuerpo ahí es otra cuestión, pero bueno, en casos excepcionales se puede tener en cuenta este nuevo dispositivo que surgió a partir de todo esto. ¿Cuántos integrantes hay desde psicología ahí en el servicio de adolescencia? ¿Cuántos son ustedes? Somos tres. Tres. Nosotros Acá, dos y Anaí Torres. Somos 3 psicólogos. Que no pudo estar hoy acá por unos inconvenientes personales, pero que deja sus saludos. ¿Y hace cuánto, Sime, en tu caso, hace cuánto que estás trabajando en el servicio de adolescencia? Y hace 3 años. 3 años ya, casi 4 que estoy ahí. Sí, sí. Soy nueva en el servicio. Gustavo tiene un poco más de tiempo ahí. Yo estoy desde el 2007, ya hace 13 años. Y a lo largo de estos años, ¿notaron que la demanda fue cambiando, el servicio creció en algún aspecto o se mantuvo, digamos, en una línea de trabajo interdisciplinario, digamos, sostenido? ¿Qué cambios notan, en tu caso, Gustavo, desde el 2007 hasta ahora? Digamos, cambios en el equipo, la dinámica del equipo siempre se mantuvo, que está buena, digamos. Digamos, en los ateneos que se hacen, digamos, cómo intervenimos, cómo nos consultamos los casos. En ese sentido, como funciona bastante bien, no han habido muchos cambios. Y creo que esto es algo que en mi caso particular como que extrañé bastante ese trabajo en equipo en pandemia, porque era más complejo, porque a lo mejor nosotros se decidió en el equipo que la secretaria administraba los turnos, ¿no? Entonces llamaban a ella y ella directamente nos derivaba los pacientes o nos decía que teníamos algún paciente. Pero antes pasaba sí o sí por el área social, se hacía la admisión y después de ahí pasaba a las otras áreas. Entonces ya tenías un cierto conocimiento o información necesaria para cuando el paciente llega. Y ese trabajo en equipo, bueno, en pandemia fue mucho más complejo. Por supuesto que se hizo, se trató de hacer, de sostener eso con ciertos casos, pero no como en la presencialidad donde un paciente llega y lo primero que se hace es se solicita el turno y pasa por el área de trabajo social donde se hace la admisión y de ahí se le da el turno con el área de psicología, psicopedagogía, el área que requiera. Claro, incluso a nosotros también detectar algo en el espacio nuestro, alguna necesidad de otra área, también era prácticamente muy difícil poder hacerlo en ese momento, que en los momentos de normalidad, ¿no? La nueva normalidad, uno salía del consultorio, lo hacía esperar al paciente un ratito en la sala de espera, consultaba con otras áreas, con otros profesionales, y se le hacía un espacio, se lo atendía, y quizás en ese momento se empezaba a resolver algo que ahora, bueno, hay que esperar, hay que ver el turno posible, hay que ver cómo se hace. Así que sí, en ese sentido coincido con Ximena en la dificultad, ¿no? En lo que se extraña el trabajo interdisciplinario. Por el apoyo. Y cara ¿no? a cara también con el equipo, ¿no? La posibilidad de ida y vuelta del momento. Sí, eso momento. ni hablar, eso es totalmente distinto. Incluso en los pacientes que están haciendo presencial ahora, que ya han retomado, todo lo que hay que ponerse como norma protectiva, la distancia, hace la cosa distinta. Pero bueno, cosas que hay que hacer para cuidarse. Actualmente, bueno, pasa también que hay ciertos pacientes que no quieren volver al hospital, ¿no? Entonces, como decía antes Gustavo, también
con algunos accedimos a continuar virtual. Porque bueno, hay que poder entender, algunos viven con adultos mayores, o porque realmente los angustia y le da mucho miedo acercarse al hospital, por más de que nosotros no tenemos contacto. A ver, a los pacientes los hacemos ingresar por otro lado, no ingresan por el hospital, sino por fuera. Hemos como hecho como un protocolo para nuestros pacientes. Pero bueno, aún así algunos acceden, deciden que sí y otros, bueno, no. Por ahí esto de lo virtual, como decía Gustavo, ¿no? Que un escenario para nosotros nuevo posibilita que la atención siga, ¿no? Para estos usuarios que vos planteas, para estos pacientes, digo, esto continúa y qué importante ahí la presencia de ustedes. ¿Cómo, por ejemplo, las consultas espontáneas actualmente, cómo se manejan? ¿Hay un número de teléfono para comunicarse? ¿Hay que llegarse directamente al servicio? ¿Cómo receptan esa demanda? De las dos formas se puede hacer. Ahora después te vamos a pasar para que quede como una plaquita con el número de la secretaria al cual solicitar turnos, no solamente del área nuestra, sino de cualquiera de las que mencionamos, y ella es la que organiza bueno, los turnos. Y después también se pueden estar acercando al servicio, estamos de lunes a viernes, de 8 a 12, por ahora en el turno mañana. Antes de todo esto estábamos mañana y tarde, estábamos de 8 a 12 y de 14 a 18. Y también se pueden acercar espontáneamente, y bueno, ahí vemos cuál es la demanda y organizamos. Se puede acercar tanto el adolescente solo como los padres, ¿no? No es necesario que vayan acompañados del adulto. El turno igual se les va a brindar. Qué importante eso, ¿no? Que puedan asistir ellos por sí mismos y el turno se concreta. Y hablabas de la familia, ¿sí? Anteriormente también sostenían abordajes con la familia. Sí, siempre hemos trabajado de la misma manera. Nosotros trabajamos con el paciente, a veces con los papás también, se hacen las entrevistas con ellos, o si hay alguna dinámica muy disfuncional, con grandes complicaciones, por ahí hacemos intervenir al área social, entonces ella lo cita o hace el seguimiento. Tenemos pacientes que, bueno, que después abandonan el tratamiento y nosotros, al considerar fundamental el área y que se requiere la continuidad, hacemos el seguimiento, entonces el área social se comunica con el paciente, con la familia, y también se han llegado a hacer visitas domiciliarias, eso también se ha hecho. Ahora, también, digamos, más allá de la virtualidad, hacemos lo mismo, se deriva al área social y el área social hace el seguimiento. Bien. Y cuando tuvieron que cambiarse de lugar, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cómo lo vivenciaron a eso, del cambio de lugar? ¿Generó que en ese momento la asistencia también era telefónica, virtual, o había también los usuarios que ya tenían, que iban al hospital, se venían hasta el CAPS? ¿Cómo hicieron? No, en el momento que empieza la pandemia, estuvimos yendo un tiempo al servicio, después dejamos de ir, arrancó todo virtual y después nos mandan al centro primario. Bueno, complejo, tanto para nosotros como para los pacientes, porque muchos de nuestros pacientes son de la zona, cerca del hospital, entonces era muy difícil trasladarse hasta allá. Entonces, bueno, algunos accedieron, podían, y otros, bueno, lo sostuvimos virtual. ¿Y creció la demanda de la zona cercana al centro de salud? No tanta, porque no era como, no fue como muy conocido. No estábamos muy visibilizados. Claro. Estuvimos como era transitorio también. Claro. Sí sostuvieron. Ahora igual sí hubo demanda alguna de esa zona que ahora tienen la complejidad de que como nos volvimos al hospital, tal cual. darse ahora hasta allá. Entonces lo que está pasando es que estamos haciendo como el nexo para que puedan
conseguir turnos cerca, en un centro primario cerca, esa gente que no puede venir ahora acá al servicio. Pero bueno, sí, nosotros como trabajamos mucho más virtual, aunque nos fuimos al centro primario porque no teníamos como el espacio físico, nosotros somos muchos y no teníamos los consultorios disponibles para todos los profesionales, entonces era agotado lo presencial que hacíamos. Y por ejemplo, en cuanto a las demandas de urgencias, ¿han sido convocados también o no han tenido tanta demanda? Relativo, no tanta como antes, siempre, ha disminuido bastante, pero sí hay algunos casos que tuvimos que ver en urgencia de manera virtual hasta que no teníamos lugar, y bueno, y quizás coordinar con atenciones presenciales, hacer llegar a un lugar, el servicio de salud mental, que tuvieran atención presencial, y mientras uno sostener desde el lado de lo virtual, pero sí, eso es una dificultad grande justamente en la urgencia, porque es digamos, muy importante el tema de la presencia, ¿no? Física. Tanto para nosotros como para el paciente. Para nosotros nos sirve para evaluar un montón de cosas que observamos también más allá de lo que se dice. Y bueno, que nos falta ese dato. A mí me ha tocado algunos casos que sí tuve que encontrar un lugar, por ejemplo, una derivación a psiquiatría, entonces con esa derivación un poco quedaba tomado ya en presencia, hasta que pudimos instalarnos y poder volver a la atención presencial. En ese caso, las urgencias o los casos de riesgo ya los citábamos, tratábamos en todos los medios posibles de que pudieran llegar al consultorio. Sí. Y articulaban con el servicio de salud mental, con el Sí. hospital de la madre y el niño también en ese caso, o en algunos casos, digamos, o más que todo con el servicio. Sí, en el caso de que sea necesario, pero los casos que me han tocado a mí en este tiempo de urgencias eran mayores de 14, así que correspondía con el servicio de salud mental. Claro. Que era el que estaba de guardia activa, en presencia, fue uno de los servicios que sostuvo la atención. Y creo importante recalcar que en realidad nosotros somos consultorios externos, no atendemos las guardias, ¿no? Entonces, cuando nos llega un paciente que ha estado en crisis, ya lo ha visto un equipo y después lo derivan, ¿sí? Hay un equipo de atención en el Vera Barros y después hacen la derivación para nuestra área, para nuestro servicio, para que haga la continuidad o arranque con un tratamiento. Entonces, bueno, algunos de nuestros pacientes que han estado, sí, en crisis, los hemos derivado, pero no hemos tomado pacientes en crisis nosotros, no nos llegan ese tipo. Bien. La urgencia, la contención se realiza en el servicio de salud mental y luego el tratamiento ya queda a cargo del servicio de adolescencia. Claro, sí. Y actualmente, con la reorganización que están teniendo, hay algunos obstáculos que observan en este tiempo, que han podido como equipo analizar, ver. Tenemos dificultades porque no tenemos psiquiatra en el equipo, entonces cuando se necesita que un paciente sea evaluado, nos cuesta mucho que se tome a un adolescente. Pero es por esto que decía al principio Gustavo, que el hospital atiende a pacientes, tenemos una brecha en las edades donde es como que los adolescentes quedan afuera. Entonces es muy difícil lograr que atiendan a la población con la que nosotros comunicamos. Sí, la brecha más difícil de la atención es la que queda entre los 15 o 14 y 12 meses o 11 meses, como digamos que esa de 14 para abajo, si se necesita alguna interconsulta con psiquiatría, la toma ahí sí el Hospital de la Madre y del Niño, y después de 18 para arriba, de 18 a 21, que esa también es captada por
sin ningún problema. Y la franja un poco más difícil, que está como así en un vacío de atención, es la de 15 a 18, digamos. En esa tenemos muchas dificultades, históricamente. Esto está, yo hace del año 2007 que estoy en el servicio, yo llegué y ya estaba esa dificultad, incluso agravada. La dificultad arrancaba desde los 11 años hasta los 20, hasta los 18 no había atención. Después el Hospital de la Madre y del Niño, con la incorporación de todas las áreas de salud mental, viene a resolver un poco esa franja de 10 a 14, digamos. Pero bueno, sí, tenemos esa dificultad que está planteada como dificultad, se plantea insistentemente, porque no solamente es la cuestión de la consulta psiquiátrica, hay algunos casos que es necesaria quizás la internación breve o lo que demande de algunos pacientes de esa franja, la cual no contamos, y siempre cada vez es un problema que lleva muchísimo tiempo, muchísimo desgaste para ver cómo se articula, y donde uno tiene la esperanza que a partir de tantos años de trabajo ya haya algún dispositivo un poquito más aceitado que pueda hacerse responsable de esas intervenciones, ¿no? Así que es cada vez con un paciente que llega con esas necesidades, es cada vez, digamos, una piedra que hay que subir por una colina, ¿viste? Y que tenemos que decir, digamos, que va en contra de lo que son los derechos de la atención, ¿no? A recibir una atención adecuada a la patología o al proceso que esté pasando el paciente. Es un derecho que se le niega al no estar el dispositivo. Bueno, muy importante lo que planteabas ahí, Gustavo, en relación a un tratamiento integral, ¿no? De la importancia de contar con un equipo interdisciplinario. Sí, ¿cómo recordanos para los adolescentes que nos estén mirando, para la familia, cómo se acercan al servicio, cómo es la admisión que se realiza? Bien, bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 12 por el momento, en el turno mañana, en el servicio de adolescencia del Hospital Vera Barros. Tienen que llegarse en ese horario y se les va a gestionar un turno, o si no, llamando por teléfono a nuestra secretaria, que es hoy quien está organizando los turnos para todos los profesionales. De cualquiera de las dos maneras pueden llegarse y van a acceder al turno. Puede ir tanto el adolescente como el papá o un hermano, quien pueda, a solicitarlo. Bueno, muchísimas gracias por participar de este ciclo del colegio, la importancia que es la idea de resaltar el trabajo que a lo largo de estos meses han sostenido desde salud, desde el servicio de adolescencia del Hospital Vera Barros. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y también resaltar el trabajo que se han tomado ustedes en difundir, ¿no? Que es importante también que se difunda que aún en estas situaciones se siguen haciendo cosas, y bueno, se agradece el espacio. Muchas gracias por la invitación.